Muy buenos días, el tema de hoy es santificado por su cónyuge. Vamos a leer 1 Corintios 7 del 12 al 14. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Santificado por su cónyuge. Mira que aquí hay una conversación del apóstol Pablo, en la cual habla la iglesia de los Corintios, que el marido si es incrédulo y la mujer es creyente, ella puede santificar a su esposo. Y viceversa, si el esposo es creyente, pero la mujer es incrédula, lo puede santificar. Pero dice que cuando una persona llega a la vida cristiana, muchas piensan, mi esposo no le gusta ir a la iglesia, no le gusta orar, no le gusta leer la palabra, me critica, no le gusta porque yo ve que yo oro, no le gusta porque yo leo la Biblia. ¿Será que me tengo que separar? ¿Será que tengo que dejar a ese hombre, no seguir con él? Y viceversa, de pronto él llegó y ella no le gusta y piensa de pronto en separarse. Pero mire que aquí el apóstol Pablo dice que no, porque si ella consciente que no le vea ningún problema, igualmente está todo en la oración. Todo en cómo usted y yo le clamemos y le pidamos al Señor un cambio, una conversión en el esposo o en la esposa, si usted es creyente o no es creyente. Porque mire que también tienen que ver los hijos, porque dice que prácticamente los hijos también entrarían en esa parte y dice que serían inmundos. Si digamos en el dado caso que ninguno de los dos se convirtieran o llegaran a conocer de Cristo Jesús. Por eso es tan importante que usted y yo podamos entender que los que nos habla la palabra, cómo puede santificar usted a su esposa o cómo puede santificar a su esposo si de pronto él no es creyente o ella no es creyente. Y todo lo podemos lograr, pero también tiene que ver el testimonio. Porque aquí lo dice, y si los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. O sea, no es necesario que lo abandone, porque es que no me acompaña a la iglesia, porque no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta leer la palabra, le fastidia, le molesta cuando yo oro, cuando yo leo la palabra, cuando les explico a mis hijos. Bueno, muchas circunstancias que pueden suceder en el transcurso de una conversión en el cristianismo, pero mire que el Señor da las estrategias, y es que usted y yo no nos debemos enfrascar con mi esposa o con mi esposo en que si usted no lee, usted no ora, es que usted por eso se va a ir al infierno, porque es que usted como no lee la palabra, pero es que usted en esa vida que lleva. Así hay muchas personas que atan al esposo o atan a la esposa porque como no va a la iglesia, porque no ora, porque no lee la Biblia, porque no es de testimonio, muchas cosas que el enemigo empieza a atar a la persona con el cónyuge, o empieza a hablar cosas que no edifican sino que destruyen. Pero mire que aquí nos enseña y dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. No abandone a su esposa, no abandone a su esposo si no es creyente. Ore y deje que el Señor obre. Es en el tiempo del Señor. A veces queremos que las cosas se den en nuestro tiempo, que sea ya, que se convierta ya, que me acompañe a la iglesia, quiero que ore conmigo, quiero que lea la palabra conmigo, quiero que ayune conmigo. Venga, pero si ni siquiera ha habido un cambio en usted, ¿cómo pretendemos que cambie la otra persona? Porque muchos leen a usted y a mí cómo actuamos, cómo obramos, cómo hacemos las cosas. Si realmente usted y yo somos perseverantes en el Señor o realmente actuamos acorde a las circunstancias. Si no le gusta, peleamos, discutimos, hacemos todo un conflicto, una batalla campal. No. Debemos hacer la oración. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Mire que es el marido cuando es incrédulo, pero también dice la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, cuando usted y yo conocemos del Señor, lo único que usted y yo tenemos que hacer es clamarle, pedir al Señor por un cambio de transformación a esa persona. Pero también pidamos al Señor que me renueve, me restaure, me cambie, me llene de su paz, me llene de su amor, su seguridad, su confianza, su carácter, su palabra, su seguridad, su testimonio, que sea Él obrando a través de mi vida. Pero es cuando nos despojamos de toda nuestra humanidad, porque estamos tan acostumbrados a que todo se haga como yo quiero y que a la hora que quiero y como yo quiero que se haga. Y el Señor no actúa así. El Señor debe actuar es como Él quiere, como Él debe obrar. Pero para el Señor poder entrar y entronarse en el corazón de nosotros, debemos renunciar a todo lo que estábamos atados en el corazón, a las emociones, las frustraciones, la lucha, la debilidad, la fortaleza, las inseguridades, el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones, tantas cosas que nos tenían a usted y a mí atados al mundo. Y cuando llegamos a conocer del Señor, debemos despojarnos, porque como dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Un hombre tan conocedor, tan letrado,
y dice que todo lo tenía por basura, por ganar a Cristo, porque prácticamente se da cuenta que todo lo que había adquirido, lo que había conocido, lo había llevado a ser un hombre soberbio, arrogante, prepotente, altivo. De pronto usted es esa persona, tiene un rango, un cargo, un estatus social, de pronto usted logró escalar en esa empresa, o tiene un negocio, o tiene una empresa, tiene un proyecto de vida, de pronto tiene un ministerio, un liderazgo, y es que en ese cargo donde llegó no fue fácil, y de pronto usted piensa que los demás deben servirlo, deben actuar como usted dice o como usted cree. Ahí no está el Señor, ahí está la humanidad, ahí está la voluntad del hombre, y es poder entrar y conocer al Señor, como el Señor quiere que usted y yo obremos, pero también pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, nos oriente y nos direccione, porque muchas personas dicen: es que yo conozco a mi esposo, yo sé que a él no le gusta esto, yo sé que no le gusta hacer tal cosa, yo sé que... Bueno, excelente, usted lo conoce, ahora deje que Dios sobre, ahora deje, porque el que mejor lo conoce es el Señor. Él fue el que nos formó, dice que antes de la fundación del mundo ya nos tenía pensado, traernos a este mundo. Venga, ¿por qué no le permitimos al Señor que lo obre? A veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión, pero que actuamos acorde a nuestros pensamientos, nuestro carácter. Es que yo llevo conociendo, una persona me decía: es que llevo conociendo a esta vieja tantos años, yo sé que no vaya a cambiar, que no sé qué. Bueno, tú estás ya luchado, ahora deje que Dios sobre, deje que el Señor la transforme, deje que el Señor la cambie, que el Señor renueve su mente, su corazón. Usted lo único que tiene que pedirle al Señor es que Él haga la obra, pero no le pida que la haga como usted quiere, como Él quiere hacerla. A veces le pedimos al Señor: quiero que cambie este hombre, cambie esta mujer, cambie estos hijos, que le haga esto, que le haga lo otro, que le quite esto, que le quite lo otro. Y si el Señor nos conoce, ¿por qué le tenemos que decir qué es lo que tiene que hacer? O sea, ¿es el mensajero nuestro? No. Tenemos que aprender a depender del Señor, pero también esperar en sus tiempos, porque usted y yo somos testimonio. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3, 1 al 2. Dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tremendo, como tenemos aquí la respuesta del apóstol Pedro. Dice que con el testimonio como obramos, pero dice que no creen a la palabra, se han ganado sin palabra. Pero es que eso no cambia, pero es que esta mujer, pero es que este hombre, pero es que siempre lo mismo, pero siempre el mismo borracho, siempre muchas cosas. Y vemos que no cambian porque los seguimos atando a la esposa, al esposo, a los hijos. ¿Cómo van a cambiar? Si aquí dice: así mismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Aquí también se refiere al hombre, está sujeto a la esposa, pero para que también los que no creen a la palabra, al evangelio, a la palabra de Dios, dice: se han ganado sin palabra. ¿Qué quiere decir? Por el testimonio. ¿Cómo actúa usted? ¿Será que por algo pelea? ¿Por todo discute? ¿Por todo alega? ¿Por todo se enfrasca? ¿Por todo se enfrenta a su esposa, a su esposo o a sus hijos? Dice: por la conducta de sus esposas, pero también por la conducta del esposo. Si usted es conocedor y su esposa no, clámele y pídale al Señor, pero dígale también que lo lleve a que usted sea testimonio, para que a través de su testimonio lleguen sus hijos, llegue a su esposa, vean que ha cambiado. Ya no es la misma persona arrogante, prepotente, altiva, vulgar, malintencionada, mandona. Ya no, ya es una persona reformada por el Espíritu de Dios. Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cómo nos cuesta morir a nuestro carácter? ¿Cómo nos cuesta morir a nuestra voluntad? ¿Cómo nos cuesta morir a nuestro yo? Porque es que yo veo que no avanza, yo veo que no evoluciona. Se le ha dicho: acompáñeme, vayamos a la iglesia, oremos, leamos la palabra, pero no, está cerrado, trancado. Y todavía lo vemos. ¿Por qué? Están atados con nuestras palabras, están atados con nuestras acciones y decisiones. Por eso hoy el Señor nos habla: santificados por su cónyuge. Y es precisamente, pues de pronto usted, el Señor la llamó a usted mujer o a usted hombre, lo llamó a la vida cristiana, que conocer de Cristo, y usted entra en esa pasión, en ese fuego, a conocer del Señor. Le gusta la alabanza, le gusta la adoración, y como que llega a la casa y como que choca, como que empieza a chocar con todo en la casa, porque tienen música de otra, música del mundo, tienen música que a usted le molesta, le fastidia, y como que no contestan de la mejor manera, y como que todavía son groseros, como que todavía les gusta el trago. Muchas circunstancias se están presentando en el trayecto, en el camino. Y esos tropiezos son necesarios. ¿Por qué son necesarios? Porque los primeros que debemos ser formados somos usted y yo. Y los procesos son para eso, para formarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Pero ¿por qué pedimos que cambie esta persona, cambie mi esposo, que cambie mi esposa, que cambie mis hijos, y no ven ningún cambio en mí? Porque casi siempre ponemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en nuestro propio ojo, porque creemos que tenemos la razón en todo y ni siquiera miramos que estamos siendo defectuosos usted y yo. Porque como dice la palabra, que mirando a cara descubierta
como en un espejo y debemos mirarnos a la luz de las escrituras. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué me habló la palabra de hoy? ¿Será que usted sí lo oró hoy? ¿Será que usted sí leyó la palabra? ¿O cree que solamente con el devocional que yo escucho el pastor, con eso me alimento y ya tengo para todo el día? Y ni siquiera lee la palabra, ni siquiera se postre, le clama, le pide al Señor que cambie su naturaleza, que cambie su carácter, que cambie sus pensamientos, que cambie su humanidad, que usted necesita morir para nacer al Espíritu, que usted necesita morir a su carácter para nacer al carácter de Cristo. Hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo seamos santificados primeramente en la palabra, en la dirección del Espíritu Santo, para llevar una reforma, un cambio de transformación a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, para que ellos sean santificados, pero también para que ellos tengan acceso a conocer a nuestro Señor Jesucristo y Él los transforme y los renueve para su gloria y honra en Cristo Jesús.